eliminando fideicomisos, eliminando apoyos, reduciendo todo en uno de los gobiernos más neoliberales de los que se tenga memoria, porque esto es neoliberalismo, ¿eh? Esto es neoliberalismo. Reducir la participación y el apoyo del Estado, eso se llama neoliberalismo, en términos técnicos y reales, gastando todo en proyectos que no tienen sentido. Está bien, bueno, a ver cómo nos va y cuánto va a tardar la recuperación. Banjico dice que será larga y prolongada. Pedro Tello, muy buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que antes de entrar a lo que opina el Banco de México y a lo que ha señalado también la CEPAL, a propósito del tiempo que le va a tomar a nuestro país la recuperación, a diferencia de la reiterada afirmación del presidente en el sentido de que tendremos una recuperación rápida y en forma de V, déjame empezar por señalar lo siguiente, Luis. El día de hoy, por la mañana, en España, un Consejo Extraordinario de Ministros del Ejecutivo ha determinado colocar en situación, en estado de alarma a la capital, Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque el avance de la pandemia es tal, y frente a la proximidad de un puente que va a tener lugar la próxima semana en España, temen que el avance de la pandemia en Madrid provoque que quienes decidan salir a los centros vacacionales se conviertan en focos de transmisión de la segunda oleada de la pandemia en España. Así que han decidido establecer a Madrid en condición de emergencia para contener la movilidad durante 15 días. En París, con menos incidencia al mismo tiempo de la pandemia en esta segunda oleada, han tomado la decisión ya de cerrar los bares durante 15 días. La segunda oleada de la pandemia es una realidad en Europa y ahí están las primeras medidas que se están tomando. ¿Por qué es importante esto para México? Bueno, pues porque la CEPAL, en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020, que se presentó recientemente, ha señalado que las secuelas y los efectos del COVID-19 a mediano plazo para México van a ser mayores a lo que se pensaba originalmente. Va a tener impactos directos sobre el crecimiento de la economía, sobre el nivel del desempleo, sobre la desigualdad y la pobreza. Y estiman que la recuperación total de la economía mexicana se va a alcanzar no en el 2021, ni en el 2022, ni en el 23, ni en el 24, sino hasta el año 2025. Y ayer, que se difundió la minuta de la más reciente Junta de Gobierno del Banco de México, se precisó que la mayoría de los integrantes de la Junta señaló que la recuperación de la economía mexicana va a tener tres características. Primero, va a ser prolongada, es decir, va a tomar más tiempo de lo que originalmente pensábamos. Segundo, va a ser difícil, particularmente en las regiones, sectores y empresas que han tenido que enfrentar con mayor intensidad el asunto del confinamiento y no estará sujeta a incertidumbre. Pero uno de los integrantes de la mesa o de la Junta de Gobierno señaló que regresar al nivel de actividad económica que teníamos antes de la pandemia va a durar entre 2 y hasta 6 años. Es decir, en el peor de los escenarios y de acuerdo con la opinión de este integrante de la Junta de Gobierno, México va a recuperar el nivel de actividad que tenía previo a la pandemia hasta el 2026. Sea cual sea el escenario que elijamos, el de la CEPAL 2025 o de este integrante de la Junta de Gobierno 2026, lo cierto es que en México tenemos realmente una condición de auténtica emergencia sanitaria, una situación de auténtica emergencia económica y desafortunadamente, Luis, un gobierno que a escala federal sigue negando la necesidad de aplicar un plan de emergencia para apoyar a empresas y a hogares que están perdiendo las primeras capacidades para mantenerse en operación y los segundos empleos y fuentes de ingreso, justo cuando más hace falta que el gobierno actúe con auténtico sentido social y con menos ropaje del neoliberalismo que exhibe día a día. Gracias, como siempre, Pedro. Pues vamos a ver en dónde termina todo esto. De entrada, recomendaciones, como siempre te pedimos, porque a ver, se vienen cosas complicadas. Para quien tenga aguinaldo, porque hay que recordar que el aguinaldo
En algunos casos los burócratas lo tuvieron que donar voluntariamente, no sé qué tan a fuerzas, pero voluntariamente en pro y pos de la 4T. Recordemos aquellas cosas que se dieron hace unos meses en medio de la crisis de la pandemia y cómo les redujeron también la lana. Y bueno, en torno a lo que viene, va a venir el Buen Fin. Eso, el aguinaldo también es un decir, porque los que tienen menos de 30 años, Pedro, muchos, aguinaldo no saben qué es eso. O sea, trabajan por honorarios y ahí va, y no, otra cosa, ¿no? Que aguinaldo, ¿no? ¿Qué recomiendas frente a lo que se viene, frente a un Estado que va a tardar un buen rato en la recuperación económica? ¿Qué le dices a la gente? Primero, Luis, la primera y la más importante, cuide la chamba, de verdad, esa es la primera y la más importante de las prioridades para quienes tienen hoy en día un empleo. Segundo, si no tiene usted, como seguramente no lo tiene la mayoría de quienes hoy tienen un empleo, la certeza de conservarlo, le diría, cuide su presupuesto poniendo su tarjeta de crédito a buen resguardo. No tome deuda, particularmente en tarjeta de crédito, que es el más caro o la más cara, a menos que tenga la certeza de poder disponer de un ahorro para hacer frente a ese endeudamiento. Tercero, haga de verdad un auténtico manejo muy cuidadoso de su presupuesto. Ponga en una columna cuántos ingresos va a obtener al mes, y en la otra columna ponga uno a uno los gastos que realiza mes a mes, dividiéndolos entre los indispensables y aquellos de los cuales puede prescindir. Y por último, si es posible hacerlo, vaya creando un fondo de ahorro para hacer frente a una eventual condición de desempleo que seguramente se prolongará más allá de lo que usted espera, en función incluso de su experiencia o de su edad. Las condiciones de la economía mexicana nos obligan a ser muy cautelosos con el manejo de la deuda, muy cuidadosos con el mantenimiento del empleo y particularmente, diría yo, los mejores administradores con el presupuesto familiar. Gracias, Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? En Twitter me encuentran en @Petello Villagrán. Que tengan un espléndido fin de semana. Igualmente, te mando un abrazo. Regresamos.